Bien, gracias. Ujú. Gracias, hermana, por el privilegio. Gracias, doy al Creador por el privilegio de compartirles en esta noche un estudio. Y este estudio es acerca de una palabra que solo contiene dos sílabas, de la cual se pueden extraer muchos estudios, muchos mensajes, que es la palabra fe. En en otras oportunidades yo he hablado de la fe y este tema es riquísimo, tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Así es de que mis hermanos, yo les voy a invitar a que tengan sus Biblias a la mano y que ustedes y yo podamos ver esto que Dios ha puesto en mi corazón para que todos podamos aprovechar en este tiempo el estudio de esta noche. La fe. Para recordarles, en una oportunidad yo les manifestaba qué significa fe. Y ustedes, con todos los mensajes que han escuchado, con los estudios que han tenido también acerca de la fe, ya saben que fe es creer en Dios. Y esta palabra, este concepto, no puede ser separado de creer en Dios. O sea que la fe significa creer en Dios. No se puede utilizar la fe para otra oración más que creer en Dios. Cada vez que se menciona la palabra fe, relación, está relacionada en el Antiguo Testamento con Jehová Dios y en el Nuevo Testamento se relaciona con Dios Padre y Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La primera ocasión que se utiliza la palabra fe, o sea, creer en Dios, es en Génesis capítulo 15, verso 6, cuando dice, y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia, cuando el Todopoderoso le dice a Abraham, de ti haré una gran nación. Bien, en la epístola a los Hebreos, que es donde encontramos un capítulo completo acerca de la fe, vemos que es una epístola anónima. ¿Sabían ustedes eso? Que el libro de Hebreos es una epístola anónima, no está firmada, aunque se cree que es una epístola paulina, porque algunas evidencias, por ejemplo, en Segunda Pedro 3:15 y Hebreos 13:23, se observa el método paulino, o sea, siempre en la forma en que Pablo escribía. El tema de la epístola a los hebreos en pasajes doctrinales revelan el propósito de esta epístola, la importancia de la fe. Primero, confirma, perdón, el objeto es confirmar en la fe a los judíos cristianos, demostrándoles que el judaísmo había llegado a su fin al cumplir Cristo el propósito de la ley. O sea, si leemos esta epístola nos damos cuenta de que trata con los judíos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero también dice en segundo, en los pasajes exhorta el escritor el peligro de que están expuestos los judíos que han profesado la fe cristiana, es decir, el peligro de regresar al judaísmo o de no poseer la verdadera fe en Cristo. Hermanos, yo les invitaría a que detenidamente leamos esta epístola preciosa que trata con los judíos cristianos. Es así que el capítulo 11, el escritor nos explica de la esfera de la fe, de un tema
en un tema tan claro, tan profundo y tan grande. Y por lo cual, para que tengamos un concepto, mis hermanos, quiero que leamos los primeros tres versículos. En Hebreos capítulo 11, los versos 1, 2 y 3 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo creo que este concepto de la fe está muy claro. Tenemos que creer en algo que no vemos, algo que hermanos, espiritualmente, no hace falta que veamos, sino que creamos en una forma espiritual. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Pero aquí dice creer en lo que no vemos, hermanos. Más adelante dice, es así que en los primeros versículos, bueno, vimos que ahí nos habla claramente en qué consiste la fe. Y más adelante comienzan los ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron y recibieron bendiciones por haber creído por la fe, por haber creído en Dios. Y empieza por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, y así cita otros pasajes de estas personas que fueron justificadas por creer. Pero mis hermanos, en el verso 11 hallamos algo de lo que nuestra hermana hoy decía en un principio, cómo podemos agradar a Dios. Y leamos el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, una simple pregunta sería, ¿por qué nos conectamos hoy? ¿Cuál es la razón? Creemos en un Dios que no hemos visto. Escuchamos hablar de que hace 2000 años vino Jesucristo. No lo vimos, pero creemos en Él, creemos en su palabra y esa es la razón por la que estamos aquí. Ahora bien, mis hermanos, Noé, vean ustedes, este pasaje es precioso cuando dice, Noé creyó a Dios, pero Noé, mis hermanos, debe haber soportado burlas cuando les, cuando les anunció al pueblo acerca, alrededor de 120 años, que se arrepintieran de su maldad para que fueran salvos y emprendieran la construcción de una nave para que se salvaran. Mis hermanos, qué fila de Noé. Un arca, un- una estructura tremenda que le llevaría a él y a sus hijos miles de horas de trabajo en una barca que flotaría sobre el agua, agua que no existía en la región. O sea, este fue un astillero que se hizo a cientos de metros del mar. Lo más lógico es hacer un astillero a unos metros del mar para echar la nave hacia el mar, pero
Noé la construye donde no había agua. Mis hermanos, me puedo imaginar cómo se burlaban de él por lo que estaba haciendo. Y más hablándoles y diciendo, arrepiéntanse. El Todopoderoso me ha revelado que va a caer agua del cielo y va a raer de la tierra toda vida. Bueno, nunca ha llovido. Antes no llovía. Imagínense ustedes, pero Noé creyó. Y esto agradó a Dios y le fue contado por justicia. Después de leer estos capítulos, nos queda muy claro qué es la fe entonces. Creer en Dios. Hace un momento les decía, entonces, ¿tenemos fe? ¿Creemos en Dios? Está bien, pero esto no es suficiente. Y yo les invito para que nos vayamos al libro de Santiago, por favor. Eh, de vuelta unas cuantas hojas y vamos al libro de Santiago y leamos en el capítulo 2 de Santiago los versos del 14 al 24. Me siguen, por favor. Santiago capítulo 2, los versos del 14 al 24, que dice, hermanos, no sé si en sus Biblias dice ahí, la fe sin obras es muerta, pero vamos a leer. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, hermanos, este verso 17, por favor, tengámoslo presente. Así también, que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy claro, mis hermanos. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues sí, muchos creen, dice. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el mar, sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, aquí hay un ejemplo claro. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero no solo consiste en eso, sino en hacer su voluntad, porque la fe produce obras. Cuando Jehová le manifestó estas palabras a Noé, creyó. Noé tuvo fe y fue obediente, hermanos, y emprendió la construcción de aquel arca, significando siguiendo las instrucciones.
del Todopoderoso que, que le había expuesto a Noé. Si Noé hubiera creído en lo dicho por Jehová, pero no hubiera construido el arca, entonces no habría habido obras. ¿Qué hubiera pasado si Noé le hubiera escuchado al Señor? Sí, Señor, voy a construir el arca, pero no la hubiera hecho. Solo la fe no lo hubiera salvado. No sé si comprendemos esto. Tenía que haber obras. Entonces, para nosotros en el día de hoy, mis amados, ¿creemos que Jesucristo, el Señor, es el Señor en nuestras vidas? Sí, pero Jesucristo gobierna nuestras vidas. Una buena pregunta. ¿Jesucristo gobierna nuestras vidas? Si es así, se lo demostramos por medio de las obras. Y hermanos, Jesús nos manda que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que les he mostrado, dice. Hermanos, hacemos esto. Esto es obra. Amados, meditamos en su palabra constantemente. Todos tenemos Biblias. Las leemos, oramos, tenemos comunión con el Todopoderoso constantemente. Le agradecemos por ese gran amor que nos demostró hace 2000 años, enviando a su Hijo Jesucristo para ser sacrificado en nuestro lugar, pagando Él nuestros pecados. Le agradecemos, le decimos, gracias, Padre, gracias por aquel sacrificio. Gracias porque fue cuando se derramó tu amor a la tierra en una forma tan preciosa que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Hermanos, le confesamos a nuestro Dios y Padre nuestros pecados constantemente también. Esto es obras. Creemos en su palabra y en sus promesas cuando padecemos enfermedad, angustia, dolor, problemas económicos, teniendo presente siempre de que ni la vida, ni muerte, ni ángeles, ni principados nos podrán separar de su amor, que es, por supuesto, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según el libro de Romanos, el apóstol Pablo expresó en Filipenses, y por lo cual les invito, por favor, a que nos vayamos al capítulo 3 de Filipenses. Ahora regresemos unas páginas para leer en el capítulo 3 de Filipenses los versos del 4 al 8. Vean ustedes lo que expresa el escritor, dice Pablo. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la fe, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, toda la gracia que fue derramada por Dios tiene que ser a través de que confesemos que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. No hay otra forma. ¿Creemos en Jesucristo? ¿Creemos que Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años, murió y resucitó? Mis hermanos, un varón que anduvo con nuestro Señor por más de 3 años, escuchando sus enseñanzas, viendo cientos de milagros, y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se presentó ante los apóstoles, él estaba ausente. Los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Expresó, no creo, si no introduzco mi dedo en las heridas de sus manos y mi mano en su costado en las heridas de aquella lanza, no creeré. Jesucristo se le presentó y le dijo, ven y pon tu dedo en las heridas de mis manos y pon tu mano en mi costado y cree. Aquel varón se arrodilló y expresó, mi Señor y mi Dios. Pero lo más precioso es lo que expresa nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento que escribieron acerca de Jesucristo cientos de años antes de la venida de Él, creyendo en la venida del Mesías. Hermanos, démonos también nosotros por dichosos, por bienaventurados, porque tenemos fe. Creemos que un día le veremos cara a cara y esto nos justifica para obtener la vida eterna. Y aunque seamos malos, nacidos en pecado, sabiendo que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos amados, pudimos observar esta noche de que la fe no puede ser sola. Cuando nosotros creemos, tenemos que tener obras también. La fe produce obras. Y hermanos, eh, en una oportunidad a mí me dijeron que en nuestra congregación que no teníamos fe. Están confundiendo la fe con otras cosas, tal vez porque nosotros no danzamos, no sentimos esos emocionalismos, pero la fe mucho más va más allá. La fe no consiste en ir a la iglesia un domingo, gozarme y vivir de forma indiferente todos los días. La fe es creer en nuestro Señor Jesucristo. La fe es creer que en el momento en que aceptamos como nuestro Señor y Rey a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios vino a morar en nosotros. No podemos ver. Aquí dice,
que aunque no veamos y creemos. Así es que mis hermanos, así como aquellos hombres alcanzaron misericordia y fueron justificados, nosotros también somos justificados porque creemos en su Hijo Jesús. Y esto es una forma de agradar a Dios. Mis hermanos, no sabemos en qué medida, en qué escala tenemos fe, pero tenemos que hacer obra para demostrar que tenemos fe. Hermanos, esto es lo que yo les tenía para el día de hoy. Y yo les recomendaría que lea todo este libro de Hebreos, un libro escrito supuestamente por Pablo para los judíos creyentes. Hermanos, eso es todo. Quería agradecerles su atención y su cuidado y vamos a cerrar con una oración. Señor Todopoderoso, queremos agradecerte por todas estas enseñanzas que tenemos de tu santa palabra, un libro maravilloso por medio del cual tú nos hablas, por medio del cual tú nos instruyes, un libro por medio del cual tú nos enseñas cómo podemos agradarte, Señor, que no hay mejor forma que creer en tu Hijo Jesucristo, quien vino y murió por toda la humanidad. Gracias, Señor, porque desde ya sabemos, tenemos la seguridad de que poseemos ya la vida eterna. Gracias, no a nuestros méritos, sino a los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, quien no vio pecado, quien fue, is- quien fue perfecto, quien no faltó a ninguna de las leyes, Señor, y no podía ser condenado por la ley porque no faltó a ninguna de ellas. Pero nosotros sí, Señor, te hemos fallado, hemos sido destituidos, dice, porque todos pecamos, pero somos lavados por medio de aquella sangre y creemos que un día te vamos a ver cara a cara. Un día vamos a estar en tu misma presencia, Señor, aunque tú no nos hayas hablado a través de un ángel, aunque no te hayamos visto ni escuchado, Señor, lo sabemos y creemos en ti, Padre Santo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este medio que tenemos de comunicación y gracias por tu santa palabra, así como por tu misericordia, por tu paciencia, Padre. En el nombre de Jesús, te hemos alabado hoy estudiando tu palabra, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos, por su tiempo.